Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito y dramas turcos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, los secretos más oscuros y los dramas más intensos que se esconden detrás de las familias, las bodas forzadas y mucho, mucho más, todo esto, claro, con ese toque turco que tanto nos apasiona. Prepárense porque este capítulo 18 va a ser revelador. Vamos a desenterrar historias impactantes, situaciones que te dejarán con la boca abierta y, como siempre, muchísimo salseo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí encontrarán los mejores análisis, teorías y chismes sobre sus series turcas favoritas. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de un tema delicado pero muy presente en muchas culturas, incluyendo, por supuesto, la turca, las bodas forzadas. Este tipo de matrimonio, donde una o ambas partes son obligadas a casarse contra su voluntad, es una violación flagrante de los derechos humanos y una fuente inagotable de drama en las series que tanto amamos. Pero ¿cómo se refleja esto en las series turcas? ¿Cómo abordan esta problemática? Pues bien, a menudo vemos cómo las protagonistas se ven atrapadas en estas situaciones por tradiciones familiares arraigadas, presiones sociales o incluso por intereses económicos. Y claro, el drama está servido. Los guionistas suelen explorar las consecuencias emocionales y psicológicas que sufren estas mujeres, su lucha por la libertad y la búsqueda de la felicidad. Recuerdo, por ejemplo, en la serie X, como la protagonista, una joven llena de sueños, es obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella para salvar a su familia de la ruina. Su vida se convierte en un infierno, llena de sufrimiento y humillación. Pero a medida que avanza la historia, vemos cómo ella encuentra la fuerza para rebelarse y luchar por su derecho a elegir su propio destino. Profundicemos un poco en el personaje de esta joven. Imaginemos que se llama Elif. Elif, con apenas 18 años, sueña con ser diseñadora de modas y escapar de su pequeño pueblo para estudiar en Estambul. Su mundo se derrumba cuando su padre, un hombre endeudado hasta el cuello, le anuncia que debe casarse con un poderoso empresario local, Mehmet, un hombre de 50 años con una reputación dudosa. La serie X se centra en el choque cultural, la diferencia de edad y la lucha de Elif por mantener su identidad y su dignidad en un matrimonio sin amor. Vemos su proceso de adaptación forzada, la soledad que siente rodeada de lujo, y su constante batalla interna entre el deber familiar y sus propios deseos. El guión explora también la figura de Mehmet, un hombre aparentemente frío y calculador, pero que esconde sus propias heridas y secretos. ¿Será capaz Elif de encontrar la felicidad en esta situación? ¿O se rebelará contra su destino y buscará una salida? Otro ejemplo en la serie Y nos muestra una perspectiva diferente. Aquí la boda forzada se plantea como una forma de unir a dos familias poderosas y mantener la paz entre ellas. Los protagonistas, aunque al principio se odian a muerte, poco a poco van descubriendo que tienen más en común de lo que pensaban y terminan enamorándose. Sí que a muchos de ustedes les encantan estas historias de amor inesperadas. En esta serie, digamos que los protagonistas se llaman Demir y Asli. Demir, heredero de una importante empresa, y Asli, la hija rebelde de una familia rival, son obligados a casarse para evitar una guerra comercial que podría arruinar a ambas familias. Al principio, la convivencia es un infierno. Demir ve a Asli como una niña consentida y caprichosa, mientras que Asli considera a Demir un hombre arrogante y controlador. Pero a medida que se ven obligados a pasar tiempo juntos, a conocerse mejor, descubren que tienen más en común de lo que pensaban. Ambos son víctimas de las expectativas de sus familias, ambos anhelan la libertad y la autenticidad. La serie Y explora el poder del amor en las circunstancias más adversas, la capacidad de superar los prejuicios y la importancia de encontrar la felicidad en la unión, incluso cuando ésta es forzada. Claro, el camino no será fácil. Habrá intrigas familiares, secretos del pasado y terceras personas que intentarán separarlos. Pero, ¿será su amor lo suficientemente fuerte para superar todos los obstáculos? Pero no todo es romance y finales felices. En muchas ocasiones, las bodas forzadas son el detonante de tragedias terribles. La violencia doméstica, el abuso psicológico y la depresión son solo algunas de las consecuencias que sufren las víctimas de este tipo de matrimonios. Y las series turcas, aunque a veces endulcen un poco la realidad, también se encargan de mostrar el lado más oscuro de esta problemática.
Pensemos en una serie como Z, donde la protagonista, Leila, es obligada a casarse con un hombre violento y controlador. La serie muestra sin tapujos el infierno que vive Leila, los maltratos físicos y psicológicos que sufre, su miedo constante y su desesperada búsqueda de ayuda. Z es una serie cruda y realista que denuncia la violencia de género y la falta de protección que sufren muchas mujeres en estas situaciones. La serie también explora la complicidad de la familia del marido, que justifica su comportamiento y presiona a Leila para que aguante en silencio. ¿Logrará Leila escapar de este infierno? ¿Encontrará la justicia que merece? La serie plantea preguntas difíciles y nos invita a reflexionar sobre la importancia de romper el silencio y de luchar contra la impunidad. Ahora hablemos de los secretos familiares. ¡Ay, los secretos! Son el alma de cualquier buen drama turco. Desde infidelidades y traiciones hasta asesinatos y desapariciones, las familias turcas parecen tener una habilidad especial para guardar los secretos más oscuros. Y por supuesto, estos secretos siempre terminan saliendo a la luz, provocando un auténtico caos. Pensemos, por ejemplo, en esas matriarcas todopoderosas que controlan cada aspecto de la vida de sus hijos y nietos. Son capaces de cualquier cosa para proteger el honor de su familia, incluso si eso significa ocultar la verdad o manipular a los demás. Son expertas en el arte del chantaje emocional. Imaginemos a la matriarca Azize, de la serie ficticia La sombra del pasado. Azize es la jefa indiscutible de una poderosa familia. Ha dedicado su vida a mantener la imagen de perfección y prosperidad, ocultando los oscuros secretos que se esconden detrás de las paredes de su mansión. Azize es una mujer calculadora y despiadada, capaz de manipular a sus hijos y nietos para que cumplan sus deseos. Su mayor temor es que se descubra la verdad sobre la muerte de su esposo, un secreto que ha guardado durante décadas y que podría destruir a su familia. La serie La sombra del pasado explora la carga que supone guardar secretos durante tanto tiempo, la paranoia que genera la posibilidad de ser descubierto y la destrucción que puede causar la verdad cuando finalmente sale a la luz. ¿Será Azize capaz de seguir controlando su destino y el de su familia? ¿O el pasado la alcanzará y la arrastrará consigo? ¿Y qué decir de los patriarcas, esos hombres que se creen dueños del mundo y que imponen su voluntad a todos los que les rodean? A menudo son ellos los que toman las decisiones más importantes, incluyendo, por supuesto, con quien deben casarse sus hijos. Y si alguien se atreve a desafiar su autoridad, las consecuencias pueden ser nefastas. Consideremos a Halil, el patriarca de la serie El imperio de la tradición. Halil es un hombre de campo, aferrado a las tradiciones y costumbres de su pueblo. Para él, el honor de la familia es lo más importante, y está dispuesto a hacer lo que sea para protegerlo. Halil es un hombre autoritario y posesivo, que controla la vida de sus hijos y nietos con mano de hierro. Su mayor preocupación es mantener la pureza de la sangre de su familia y evitar cualquier escándalo que pueda dañar su reputación. Cuando su hija menor se enamora de un hombre que no pertenece a su clase social, Halil se opone rotundamente y la obliga a casarse con un primo rico y poderoso. La serie El imperio de la tradición explora el conflicto entre las tradiciones ancestrales y los deseos individuales, la opresión que sufren las mujeres en las sociedades patriarcales y la lucha por la libertad y la igualdad. ¿Será Halil capaz de comprender las necesidades de su hija? ¿O la tradición lo obligará a destruir su felicidad? Pero no solo los padres y abuelos guardan secretos. Los hermanos, los tíos, los primos, todos tienen algo que ocultar. Y a medida que se van revelando estos secretos, las relaciones familiares se desmoronan, las alianzas se rompen y la venganza se convierte en la única motivación. Imaginemos la serie La cadena de engaños, donde cada miembro de una familia aparentemente perfecta esconde un secreto oscuro. El hermano mayor, Cem, es un exitoso empresario que en realidad está endeudado hasta el cuello y ha recurrido a negocios ilegales para mantener su estilo de vida. La hermana mediana, Deniz, es una abogada brillante que en realidad está teniendo una aventura con el marido de su mejor amiga. Y la hermana menor, Selin, es una joven rebelde que en realidad es adicta a las drogas y está involucrada en un peligroso grupo de delincuentes. A medida que se van revelando los secretos de cada uno, la familia se desmorona, las alianzas se rompen y la confianza desaparece. La serie La cadena de engaños explora la fragilidad de las relaciones familiares, la hipocresía de la sociedad y la destructiva naturaleza de los secretos. ¿Será esta familia capaz de perdonarse y reconstruir su relación? ¿O la verdad los destruirá para siempre?
Recuerdo una escena particularmente impactante en la serie Z, donde se descubre que el protagonista, un hombre aparentemente perfecto, en realidad esconde un pasado oscuro lleno de violencia y traición. Su familia, al enterarse de la verdad, se divide en dos bandos, los que lo apoyan y los que lo repudian. La tensión es palpable y la situación se vuelve cada vez más insostenible. Imaginemos que el protagonista, llamado Khan, es un médico reconocido y respetado en su comunidad. Tiene una esposa hermosa, dos hijos adorables y una vida aparentemente perfecta. Pero un día, una mujer misteriosa llega a la ciudad y revela que Khan tiene un pasado oscuro que ha intentado ocultar durante años. Resulta que Khan, en su juventud, estuvo involucrado en un accidente de tráfico en el que murió una persona. Khan huyó del lugar y nunca se responsabilizó por sus actos. La serie Z explora el peso de la culpa, el miedo a ser descubierto y la dificultad de vivir con un secreto tan pesado. La familia de Khan se divide en dos bandos, los que lo apoyan incondicionalmente y los que lo repudian por haber mentido durante tanto tiempo. ¿Será Khan capaz de redimirse por sus errores del pasado? ¿Podrá su familia perdonarlo y seguir adelante? Pero ¿por qué nos atraen tanto estos dramas familiares? Creo que es porque en el fondo todos nos identificamos con las complejidades de las relaciones familiares. Todos tenemos nuestros propios secretos, nuestras propias tensiones y nuestras propias luchas. Y ver cómo estos dramas se desarrollan en la pantalla nos permite reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre nuestras propias relaciones. Y ahora vamos a hablar de un tema que a muchos les pone los pelos de punta, las mentiras y la manipulación. ¡Ay, las mentiras! Son la base de casi todos los dramas turcos. Desde pequeñas mentiras piadosas hasta engaños elaborados, los personajes de estas series son capaces de cualquier cosa con tal de conseguir lo que quieren. La manipulación, por supuesto, va de la mano de las mentiras. Los personajes más astutos saben cómo jugar con las emociones de los demás para conseguir sus objetivos. Utilizan el chantaje, la culpa y la victimización para manipular a quienes les rodean y hacerlos actuar según sus propios intereses. Recuerdo una escena en la serie W donde la antagonista, una mujer ambiciosa y sin escrúpulos, manipula a su propio hijo para que se case con la hija de un poderoso empresario. Ella sabe que este matrimonio le dará a su familia la riqueza y el poder que tanto anhela, y no le importa sacrificar la felicidad de su hijo con tal de conseguirlo. La antagonista, Humeira, es una mujer fría y calculadora que ha dedicado su vida a escalar posiciones sociales. Para ella, el amor y la felicidad son meras herramientas para conseguir sus objetivos. Humeira no duda en manipular a su propio hijo, Ali, para que se case con la hija de un poderoso empresario, Deniz. Ella sabe que este matrimonio le dará a su familia la riqueza y el poder que tanto anhela, y no le importa sacrificar la felicidad de Ali con tal de conseguirlo. La serie W explora la ambición desmedida, la manipulación emocional y la falta de escrúpulos de algunos personajes. ¿Será Ali capaz de escapar de las garras de su madre? ¿Encontrará la felicidad en un matrimonio forzado por intereses económicos? Pero la verdad siempre sale a la luz, ¿verdad? Y cuando las mentiras y la manipulación son descubiertas, las consecuencias pueden ser devastadoras. Las relaciones se rompen, la confianza se pierde y la venganza se convierte en la única opción. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los giros inesperados en la trama. Los guionistas turcos son unos maestros en el arte de sorprendernos. Justo cuando creemos que lo tenemos todo resuelto, ¡zas!, nos lanzan una bomba que lo cambia todo. Un personaje que creíamos muerto reaparece de repente, un secreto familiar sale a la luz, un nuevo amor surge de la nada, las posibilidades son infinitas. Y estos giros inesperados son los que nos mantienen enganchados a las series turcas, semana tras semana. En fin, mi gente hermosa, espero que hayan disfrutado de este recorrido por los secretos, los dramas y las bodas forzadas en las series turcas. Hemos visto cómo estos temas se reflejan en las historias que tanto amamos y cómo nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias relaciones. Para resumir, hoy hablamos sobre cómo las series turcas retratan las bodas forzadas, los oscuros secretos familiares y las mentiras que a menudo se usan para manipular a otros. Vimos ejemplos específicos y discutimos por qué estos dramas nos atraen tanto. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y contarme cuáles son sus dramas turcos favoritos. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de los temas que tratamos en el canal.
¿Qué secretos y dramas turcos les gustaría que exploráramos en el próximo vídeo? Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta comunidad de amantes de los dramas turcos, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.